Jennifer Vega les saluda y le da la más cordial bienvenida a Costa Rica Noticias Regional. En nuestra sección de entrevista hoy hablaremos sobre las lenguas indígenas de nuestro país. Además, le contamos la historia de Carolina y Marcela, dos emprendedoras que han salido adelante en medio de la pandemia. Comenzamos. Otorgó el beneficio de 100.000 colones mensuales a 231 familias coligalleras de la zona de Avangares, quienes han visto afectados sus funciones de comercialización de oro. A menos de 2 meses del acuerdo firmado entre el gobierno y las familias coligalleras residentes en Avangares, el Instituto Mixto de Ayuda Social cumplió con la atención de necesidades de 231 solicitudes de las 255 presentadas por la municipalidad de la localidad. Según el acta firmada el pasado 14 de septiembre, el IMA se comprometía a estudiar las necesidades de las personas que viven de la comercialización del oro en esta zona. Tras recibir una lista del gobierno local de Avangares, el IMAS estudió uno a uno los casos. Inicialmente el compromiso fue de 260 beneficiados, de los cuales solo llegó información de 255. De ellos, a 231 se les otorgó el beneficio de recibir 100.000 colones mensuales durante 3 meses. Otros 10 casos se detectaron recibidos y repetidos, 8 no cumplían requisitos para calificar para el beneficio y 6 familias no se localizaron. El Instituto Mixto de Ayuda Social informa que ha concluido la atención del listado de familias prioritarias. Hablamos de 231 familias que recibirán apoyo por 3 meses con una inversión aproximada de 70 millones de colones. Con esto damos fiel cumplimiento a los acuerdos suscritos entre las partes y al mismo tiempo brindamos protección social a quienes se han visto afectados por la interrupción temporal de la comercialización del oro en el cantón. Debido a la pandemia y al cumplimiento con las órdenes sanitarias, la atención se realizó de forma virtual. Otros casos se han atendido de manera presencial y para aquellas personas que no tenían posibilidades de trasladarse o conectarse por internet, se les ubicó en el territorio. El INA y el MEI desarrollaron el primer centro de desarrollo empresarial para mejorar la situación de los emprendedores de nuestro país. Con el objetivo de potenciar las capacidades empresariales, productividad e ingresos de los emprendedores, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio crearon su primer centro de desarrollo empresarial, el cual está ubicado en Romoser. Este ente nace como una respuesta a las demandas de los emprendedores y las pymes en gestión empresarial. Se espera que el primer centro dé la atención a al menos 400 empresas al año. Para impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo, es fundamental brindar servicios de acompañamiento empresarial a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, para que éstas puedan mejorar su productividad, mejorar sus ventas, contratar más personas. El Centro de Desarrollo Empresarial que vamos a inaugurar es el primero de varios a nivel de todo el país, que nos va a permitir desde el INA ampliar nuestro alcance y nuestro impacto al brindar servicios personalizados que les permitan a las pequeñas y medianas empresas mejorar sus modelos de negocio, enrumbarse hacia la internacionalización y ayudar a generar muchísima más productividad, encadenamientos y empleo por todo el territorio nacional. El Centro de Desarrollo Empresarial del INA se brindará acompañamiento, capacitación y asesoría individual personalizada y gratuita, ajustada a las necesidades específicas de cada uno, por ejemplo, región, giro de negocio y características propias del sector productivo de cada pequeño o mediano empresario. Este va a ser el primer centro de muchos centros y esto es una respuesta inmediata a temas en los cuales ustedes han requerido un acompañamiento individualizado en temas de finanzas, mercadeo, tecnologías de información, comercialización, acabado del producto, un diseño integral. ¿Qué más apropiado que los tiempos de la pandemia para lograr salir adelante con una meta tan importante como estas? Por eso agradezco enormemente este importante esfuerzo
que se está haciendo en forma mancomunada. Si usted desea mayor información, puede comunicarse al teléfono 2520-1110. Comenzará la construcción de la piscina olímpica regional del Bicentenario de Pérez Celedón. Estas y otras informaciones a continuación. En el 2021 arrancará de forma oficial la construcción de la piscina olímpica regional del Bicentenario de Pérez Celedón. Se trata de una inversión de 500 millones de colones para la construcción de este proyecto que se ubicará en el distrito de Daniel Flores y será único en la región. El proyecto en la región Brunca es impulsado conjuntamente por el ICODER, INDER, los gobiernos locales y los comités cantonales de deportes. Ofrecerle a toda la población del sur una alternativa para la práctica deportiva de calidad y de primer nivel. Que la gente, los muchachos y los muchachos de los cantones de la región Brunca no tengan que ir a San José para poder practicar el deporte de la natación y todo lo que se hace alrededor de la natación como nada artístico. Este es un proceso donde el ICODER está trasladándole 500 millones de colones a la municipalidad. Estamos trabajando ya en diseños, en trabajo de obras complementarias. Proceso que ya llevamos más de 6 meses y que arrancará de manera formal posiblemente ya en el año 2021. Este es un trabajo en equipo. Don Jeffrey, el alcalde aquí del cantón de Pérez Celedón, que está trabajando fuerte con nosotros para hacer esto un sueño, una realidad, que es lo que nuestro objetivo. Desde que ocurrió la emergencia por la tormenta tropical Nate, el Museo Comunitario de Territorio Indígena Rey Curré debió cerrarse. Sin embargo, esta semana los vecinos de la zona celebraron la reapertura con un pequeño recorrido por el lugar. Aquí usted podrá tener una experiencia única de la riqueza histórica y cultural de esta comunidad indígena en el sur del país. La Caja Costarricense de Seguro Social pide a la población de todo el país hacer un sacrificio en este mes de diciembre y suspender actividades familiares, no romper burbujas y seguir con los protocolos de salud para de esta forma evitar que los casos por la COVID-19 se disparen y el país registre cifras peligrosas durante el mes de enero. Costa Rica tiene como propósito alcanzar la meta país en materia de gestión de residuos sólidos contemplada en el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050. Como parte de este proceso, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, DINADECO, lanzó el programa Ecocomunidades con la puesta en operación del Centro de Acopio y Reciclaje de la Asociación de Desarrollo Integral de la Fortuna de San Carlos. Esto promueve el desarrollo de empresas de servicios para valorizar los residuos con base en la estructura de las organizaciones de desarrollo comunal. El día de hoy nos encontramos en La Fortuna, inaugurando el primer centro de acopio de valorización de residuos. Hoy La Fortuna se convierte en la primera ecocomunidad del país, con una inversión conjunta en alianza público-privada de más de 400 millones de colones. Solo de parte de DINADECO, una suma que supera los 115 millones de colones. Invitarlos a las demás comunidades del país que se enteren sobre el proyecto en la página de DINADECO y que averigüen y sobre todo que sean protagonistas. Hoy La Fortuna es la primera comunidad del país, transformando lo que es un problema en una fuente de empleo comunal y de desarrollo económico. Súmese. Vamos a un corte, ya regresamos. Seguimos en Costa Rica Noticias Regional. Hoy conversamos con Carlos Sánchez, lingüista de la Universidad de Costa Rica, sobre el apoyo que brinda esta institución al rescate de las lenguas indígenas de nuestro país. Muy buenas tardes y bienvenido. Don Carlos, cuéntenos cuántas lenguas indígenas existen en suelo nacional y cuál es el estado de cada una de ellas. En la actualidad podemos decir que hay 9 lenguas indígenas en Costa Rica, o 9 pueblos indígenas que todavía, digamos, reivindican su carácter étnico y su carácter lingüístico diferenciado. De esas 9 lenguas indígenas hay 4 que tienen una relativa vitalidad, es decir, que se hablan, se utilizan cotidianamente en los pueblos. La más fuerte de ellas es el Cabecar, seguida por el Nove, luego el Bribri y el Malecu. Además, hay 2 pueblos que también están en sus procesos de revitalización lingüística y de revitalización cultural, el pueblo Brunca y el pueblo Ororán, en la zona sur del país.
Y deberíamos considerar también la lengua bugle, que es una población que habita en la zona sur-sur del país junto con los noves. Y para terminar el panorama tendríamos que mencionar el chorotega y el huetar, que son lenguas escasamente conocidas, documentadas, desaparecieron más o menos desde el siglo XVIII ambas. De hecho, del huetar sabemos muy poco, pero bueno, las consideramos parte de esta diversidad lingüística del país, del patrimonio lingüístico de Costa Rica, por la importancia que tuvieron en el desarrollo, digamos, histórico de las relaciones entre los conquistadores españoles y las poblaciones originarias del país. También habría que mencionar a la población misquita y a la lengua misquita, que es una población de migración nicaragüense relativamente reciente y que está asentada sobre todo en el centro del país, en San José. En Pavas, por ejemplo, hay una población misquita importante. Explíquenos la diferencia entre estas lenguas. De todas estas lenguas, todas vienen más o menos de la misma familia lingüística, están agrupadas en una misma familia lingüística. Así como decimos, por ejemplo, que el español, el francés, el italiano son de una misma familia, muchas de estas lenguas indígenas de Costa Rica también pertenecen a una familia que se ha llamado la familia chibcha. Entonces, el bribri, el cabecar, el maleco, el nove, el buglere, el brorán y el brunca son lenguas de la familia chibcha. Aquí la que se distancia muchísimo es el chorotega, que aunque es una lengua, como decíamos, que conocemos muy poco, está muy pobremente documentada por haber desaparecido tan tempranamente, sabemos bien que esa lengua era de la familia, más bien era de raíces mesoamericanas, de la familia otomangue. Y si vamos a mencionar a los misquitos, esta migración nicaragüense reciente, tendríamos que decir que la lengua misquito no es de la familia chibcha ni de la otomangue, sino más bien de la familia misumalpa. Entonces, eso hace que, digamos, agrupándolas por familias hay diferencias importantes. Ahora, aunque pertenezcan a la misma familia, también hay diferencias importantes entre ellas, porque va a depender de hace cuánto tiempo se separaron entre sí. Entonces, por ejemplo, el bribri y el cabecar se parecen muchísimo más, porque el tiempo de separación entre ellas es más reciente, que si comparamos, por ejemplo, el bribri con el maleco, que tienen muchos milenios de separación, y entonces eso hace que sean muy diferentes en su vocabulario, en su pronunciación, en su gramática. La Universidad de Costa Rica ha trabajado y lo sigue haciendo en rescatar estas lenguas en documentos. ¿Cómo ha sido el proceso de acercarse a los pueblos indígenas? La Universidad de Costa Rica tiene una trayectoria muy larga de trabajo con las poblaciones indígenas y en particular sobre sus lenguas y sobre sus culturas. Digamos, podríamos mencionar el trabajo de la Escuela de Antropología y de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, en particular del Departamento de Lingüística, que más o menos desde la década de 1970 viene realizando un trabajo importante de descripción, documentación, análisis de las lenguas, de las culturas y de las literaturas de estas poblaciones. Ahora, eso ha ido, digamos, es una trayectoria muy antigua que ha ido variando con los años. Digamos que en una primera época tenemos un énfasis muy fuerte en la descripción profunda, técnica de estas lenguas. Luego va apareciendo poco a poco pues, la necesidad de colaborar con las comunidades en la creación de materiales apropiados para utilizar, por ejemplo, en las escuelas de las comunidades, para las nuevas generaciones. Ese es un interés también muy antiguo, pero que yo diría que sí ha ido tomando muchísima más fuerza hasta el presente, que precisamente ya tenemos entonces proyectos enfocados exclusivamente en la preparación de materiales con las comunidades y para las comunidades. Dentro de estos documentos sobre las lenguas indígenas está la creación de diccionarios temáticos y enciclopedias etnográficas. Coméntenos sobre el material que está disponible en estas lenguas. ¿Cuántos se han elaborado? ¿En qué plataformas están disponibles? Los recursos didácticos y de documentación que hemos creado con las comunidades son muy diversos. Tenemos enciclopedias temáticas, que son, digamos, uno de nuestros fuertes. Y decimos que son temáticas porque precisamente se basan en la documentación de un tema particular considerado como muy relevante por la gente de la comunidad, qué sé yo, la agricultura tradicional,
la fabricación de los objetos en la cultura tradicional, el conocimiento botánico, el conocimiento sobre los animales. Entonces son verdaderas enciclopedias porque son compendios de conocimiento tradicional. También tenemos un fuerte en la creación de diccionarios ilustrados, ¿verdad? Que son también temáticos. Y a eso hay que sumarle muchos otros recursos, por ejemplo, aplicaciones para celular, juegos que son para celular, diccionarios para celular o juegos para computadora, juegos también en formato físico. Entonces hablamos más bien de un compendio de recursos de muy diversa naturaleza. Estos recursos se crean para la gente de la comunidad particularmente, pero también muchos de ellos están disponibles para descargarse, por ejemplo, en versión PDF en una plataforma web que tenemos de los proyectos y pues simplemente nada más entra a la plataforma y se pueden descargar muchos de estos materiales gratuitamente. Con la implementación del programa de estudios de lenguas indígenas por parte del MEP y la creación de este tipo de materiales, ¿cree que aumentará el deseo de aprender estas lenguas? A ver, yo creo que la inclusión tal vez no de materias propiamente para el aprendizaje de las lenguas, pero sí por lo menos que la temática esté más presente en los planes de estudio de las escuelas del país y de los colegios del país, ya sea en estudios sociales, en español, si se enfoca más como diversidad lingüística. Yo creo que ese tipo de inclusión del tema, de que se presente y se discuta con los estudiantes es fundamental. Es fundamental para que las personas del país nos acostumbremos a que existe esa diversidad cultural y lingüística, pero no solamente porque oímos, ay, existen tantas lenguas en Costa Rica y sí, sabemos que existen tales poblaciones. No, porque tengamos un conocimiento un poquito más profundo de esa diversidad. También deberían tener un enfoque intercultural, ¿verdad? Entonces que aprendamos a comunicarnos y a ver las diferencias culturales y a respetarlas, porque hay que reconocer que durante muchísimos años hemos vivido más bien una dinámica de discriminación y de hostigamiento hacia esas poblaciones, ¿verdad? Entonces quizás por medio de la educación podríamos lograr que se cree una cultura del respeto y del aprecio a la diversidad. Agradecemos el tiempo a Carlos Sánchez, lingüista de la Universidad de Costa Rica. Vamos a una pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Por la pandemia dejaron de percibir sus ingresos habituales. Sin embargo, esto, en lugar de afectarlas, las impulsó para reinventarse y sacar adelante sus emprendimientos. Le presentamos la historia de Carolina y Marcela, dos mujeres que hoy nos cuentan cómo salir adelante en medio de la adversidad. Carolina Alvarado, soy la propietaria de Extrovertida. Mi emprendimiento me ha ayudado a salir adelante, puesto que en abril de este año me quedé sin trabajo a raíz de todo el tema de la pandemia y me dedico a bordar y a pintar en diferentes materiales, desde blusas, cuadros y bolsos. Soy Marcela Benavides Villalobos, dueña de Seduce Fashion, una página en Facebook. Con esto saco a mis dos hijos adelante. Mi página está ofrecida a ellos dos. Marcela y Carolina no se conocen, pero tienen mucho en común. Ambas son vecinas de Heredia y tuvieron que emprender para salir adelante con los gastos de sus hogares en medio de una grave crisis económica a raíz de la pandemia. De formas distintas, la vida les enseñó que aunque cuesta, haya miedo e incertidumbre, sí se puede. Carolina trabajó durante el 2019 en una empresa constructora, pero en abril de este año fue despedida a raíz de la pandemia. Asegura que en julio del año pasado enfrentó una etapa de ansiedad y depresión que empezó a sanar con la pintura en tela. Sin saber que tenía la destreza para esto, decidió empezar un pequeño emprendimiento. Era algo que ella siempre quiso tener, pero nunca se imaginó que sería su fuente de ingresos al quedarse sin trabajo. Hoy, a 8 meses de haber sido despedida, es la dueña de Extrovertida, una tienda virtual dedicada a la venta de blusas y bolsos personalizados. Ella misma es quien borda o pinta según la solicitud de sus clientas. Comencé poco a poco, comencé a publicarlos, ¿verdad? Y pues por ahí, gracias a Dios, me fueron apoyando, pero no le he dado como la forma, ¿verdad?, a todo esto. Entonces, pues lo seguí trabajando, pero de una manera no tan fuerte. Y
pues este año fue que ya comencé con el tema del bordado, o sea, comencé con el tema de experimentar en otros materiales como lo que son las blusas y los cuadros, y pues ahí es como ha ido creciendo, ¿verdad?, el negocio. Marcela es la dueña de Zeus Fashion. El nombre de su tienda virtual está compuesto por las iniciales del nombre de sus 2 hijos. Como ella misma lo dijo, son sus motores. Y por ellos 2 es que todos los días piensa en cómo mejorar sus creaciones y cómo innovar para complacer a sus clientes. Ella, aunque ya tenía varios años de crear pijamas, asegura que con el inicio de la pandemia tuvo 0 ingresos, pues nadie tenía la capacidad de encargar sus diseños. Y fue ahí cuando decidió que tenía que darle un giro a su negocio, reinventarse y emprender de nuevo. Y entonces digo yo, bueno, hay que innovar. Entonces comencé con la pandemia a hacer bloomer de pretina alta, boxer para hombre. Y yo decía, bueno, ¿cómo hago para ayudar a esas personas que, verdad, están pasando lo mismo que yo y que me ayuden a mí? Fue cuando saqué una oferta. Y entonces siempre hay una persona detrás de uno apoyándote. Cualquier cosa me avisas, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, ya no tenía ni plata, no tenía nada para comprar telas, no tenía nada. Esa persona me ayudó. Pese a que no todo el camino ha sido fácil, ambas siguen pensando día a día cómo innovar. Carolina, por ejemplo, está diseñando una nueva línea de vinchas bordadas y Marcela siempre le busca un plus a sus diseños y los contempla para darle pequeños detalles que marquen la diferencia entre un producto industrial y el de ella, que es completamente personalizado y hecho a mano. Si quiere conocer sus diseños y apoyar esos emprendimientos, puede hacerlo mediante las redes sociales. Extrovertida lo puede conseguir en Facebook con ese nombre y en Instagram como extrovertida_2402. También puede comunicarse al WhatsApp 62 88 88 29. En el caso de Zeus Fashion, puede buscarlo con ese mismo nombre en Facebook y a su número de WhatsApp 8403 7777. En la mayoría de hogares costarricenses hay un elemento que no puede faltar en esta época navideña. Le hablamos del portal. A continuación le presentamos uno elaborado con material reciclable y que reúne a toda la familia para su confección. Hace muchos años nosotros tenemos la tradición del portal de parte de mis padres y todos los familiares. Seguimos hace muchos años esa gran tradición, pidiéndole mucho al Señor que no sea solo una tradición, sino verdaderamente que abramos nuestro corazón para que Él pueda entrar con la Sagrada Familia en cada hogar, en cada ser. Agradecer lo bueno y no tan bueno que hemos pasado en este día, ¿verdad? Día a día, para que Él nos siga aumentando la fe en los momentos difíciles que pasamos todos en este camino. Que el Señor nos siga guiando, porque es el verdadero amigo, que hay que alabar y glorificar el santo nombre de Él, que no nos avergoncemos nunca de hacerlo con el alma y el corazón. Empezamos como desde octubre, ¿verdad? Haciendo pues los planos para ver cómo lo hacemos, tomando ideas para poderlo hacer de la mejor manera, ¿verdad? Y pues tratar de conseguir los materiales que sean reciclables para pues no invertir mucho y poder ayudar al medio ambiente. Pues muchos años de hacerlo, creo que pueden ser unos 6, 7 años de realizarlo, ¿verdad? Siempre pues me ha llamado la atención y hacerlo pues más que todo con el mayor esmero y el mayor amor, poniendo pues ante todo el amor a Jesús en la obra, ¿verdad? Teniendo pues ese concepto. Los 3 pasitos, uno es de la hija mía, otro es el mío y el del Señor que vive conmigo, y el tercero de Carlos, que yo se lo di a él, para que ellos sigan adelante día a día con esta gran devoción y fe a la Sagrada Familia. Es un llamado a estar más en familia, a poder compartir más, aunque sea un poquito más austero, pero aunque sea un platico de arroz y frijoles, poderlo vivir en familia, con fe, más que todo en esperanza, porque Jesús nos da esa esperanza de poder saber que vendrán tiempos mejores, de poder compartir con la familia, que es lo más importante, y ante todo ser personas agradecidas, que tenemos salud, que hay gente que tiene trabajo, que tenemos un techo, que no nos falta el alimento día con día y que tenemos a nuestros seres queridos. Lo importante, ante todo, pues, es la familia, la unión y ante todo tener a Jesús en nuestros corazones.
En la capilla repique de campanas navideñas, en el pesebre una virgen desvelada sufre y sueña, contempla al niño dormido, mira su frente serena y una sonrisa ilumina tu carita de azucena. De esta forma llegamos al final de la presente edición. Agradecemos muchísimo su compañía. Que pasen una hermosa tarde.